La mujer con la mandíbula desencajada. Tenía 6 años cuando empecé a verla, y durante casi 2 años, no le dije absolutamente nada a nadie. Porque, aunque era un niño, había algo en mí que entendía perfectamente que aquella mujer no era una persona normal. Todo ocurrió alrededor del año 2017. En aquel entonces vivía junto a mis padres en un piso de ciudad. No recuerdo exactamente qué planta era, ni tampoco muchos detalles de aquel lugar. Al final, cuando eres pequeño, hay cosas que simplemente desaparecen de tu memoria. Pero hay otras que jamás consigues olvidar. Mi madre siempre había sido una persona muy interesada en la santería y en diferentes creencias relacionadas con lo espiritual. Tenía objetos extraños en casa. Hablaba de cosas que yo no comprendía. Y alguna vez incluso intentó enseñarme ciertas creencias. Pero yo era demasiado pequeño. Para mí aquello no significaba nada. No sabía realmente qué era la santería, ni los espíritus, ni los rituales, ni nada parecido. Solo quería jugar. El problema era que mis padres acostumbraban a dejarme solo en casa durante bastante tiempo. Sí, con apenas 6 años. Al principio no me importaba demasiado. Tenía la televisión, mis juguetes, y, sobre todo, mi consola. Podía pasar horas jugando sin que nadie me molestara. Pero en algún momento, algo cambió. No recuerdo cuál fue el primer día, ni tampoco cuál fue la primera vez que sentí aquello. Solo recuerdo una sensación. Estaba sentado frente a la televisión jugando, cuando de repente sentí que alguien me estaba observando. No escuché pasos, no escuché ninguna puerta, no había ningún ruido extraño. Simplemente, lo sentí. Como cuando estás de espaldas a alguien y, aunque no lo hayas visto entrar, sabes perfectamente que hay una persona detrás de ti. Miré hacia atrás. No había nadie. Continué jugando. Unos minutos después, volví a sentirlo. Me giré otra vez. Nada. Y aquello empezó a repetirse cada vez que me quedaba solo. Con el tiempo llegó a ser insoportable. No podía jugar tranquilo. Miraba la pantalla durante un par de minutos. Y después me giraba rápidamente para comprobar que no hubiera nadie detrás de mí. 2 minutos después, volvía a hacerlo. Y otra vez. Y otra. Hasta que un día, vi algo. Fue solamente durante una fracción de segundo. Cuando giré la cabeza hacia un lado, vi un rostro desaparecer de mi campo de visión. Pensé que había sido mi imaginación. Pero volvió a ocurrir. Y cada vez conseguía verla un poco mejor. Era una mujer. O al menos, tenía la forma de una mujer. Su piel era grisácea. Casi sin color. Sus ojos eran extraños. No sabría explicar exactamente qué tenían de diferente. Solo sé que cuando los veía, sentía que no estaba mirando los ojos de una persona. Pero lo peor, era su boca. La tenía completamente abierta. Demasiado. Muchísimo más de lo que una persona podría abrirla normalmente. Parecía que la mandíbula se le hubiera desencajado, como si la parte inferior de su rostro estuviera colgando. Y siempre tenía exactamente la misma expresión. Nunca hablaba, nunca gritaba, nunca hacía ningún sonido, solo me miraba. Después de aquello comencé a tener un problema con una parte concreta de la casa, la puerta del salón. Cuando me quedaba solo, tenía que mantenerla cerrada, siempre, porque si la dejaba abierta, la veía, al final del pasillo, asomando únicamente la cabeza desde detrás de alguna pared. Aquella piel gris, los ojos, y aquella boca imposible, completamente abierta, esperando. No sabía qué hacer. Tenía 6 años, así que simplemente cerraba la puerta, me sentaba frente a la televisión, e intentaba convencerme de que no había nada afuera. Pero de vez en cuando, sentía nuevamente aquella mirada. Entonces observaba lentamente hacia la puerta, y aunque estuviera cerrada, sentía que ella seguía allí, al otro lado, esperando a que la abriera. Lo más extraño de todo es que nunca se lo conté a mis padres, ni una sola vez. Quizá tenía miedo de que se rieran de mí, quizá pensaba que era simplemente mi imaginación, o quizá, por algún motivo que todavía no entiendo, sentía que no debía hablar sobre ella. Pasó muchísimo tiempo, puede que 1 año, quizá incluso 2, y yo seguía viendo a aquella mujer de vez en cuando, hasta que una noche todo cambió. Recuerdo perfectamente aquella escena. Estábamos los 3 en casa, mi madre, mi padre, y yo. Era bastante tarde. Estábamos cenando pizza juntos. Una noche completamente normal. No había ocurrido nada extraño. No estaba asustado. Y por alguna razón, decidí mencionarlo. No lo dije llorando, ni gritando, ni como si estuviera confesando algo aterrador. Lo comenté con total naturalidad. Les dije algo parecido a: por cierto, cuando estoy solo en casa veo a una señora. Mis padres dejaron de comer. Les expliqué cómo era. Una mujer, piel gris, ojos extraños, y la boca completamente abierta.
como si tuviera la mandíbula desencajada. Esperaba que se rieran, o que me dijeran que había tenido una pesadilla. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Mi padre se quedó mirándome, mi madre también. Y todavía recuerdo aquella expresión. Era miedo, miedo de verdad. No el tipo de reacción de un adulto intentando seguirle el juego a un niño. Parecía que acababa de decirles algo, que ellos ya sabían. Mi madre miró inmediatamente a mi padre, y sin hacerme más preguntas le dijo, sácalo de la casa. Mi padre reaccionó al instante, me tomó en brazos, salimos del piso, y bajamos hasta el portal del edificio. Eran aproximadamente las 12 de la noche. Yo no entendía absolutamente nada. Estaba allí abajo con mi padre, preguntándome por qué habíamos salido de casa tan deprisa. Y entonces comprendí algo todavía más extraño. Mi madre no había venido con nosotros. Se había quedado completamente sola dentro del piso, con aquella cosa. Nunca supe qué hizo esa noche. Nunca supe qué ocurrió mientras nosotros estábamos fuera. No recuerdo que me explicaran nada. Y durante mucho tiempo ni siquiera volví a preguntar. Pero hubo algo que sí cambió. Desde aquella noche, dejé de verla. Nunca más apareció detrás de mí mientras jugaba. Nunca más la vi asomándose desde el pasillo. Nunca más vi aquellos ojos. Ni aquella piel gris. Ni aquella mandíbula abierta de una manera imposible. Simplemente, desapareció. Y es precisamente eso lo que todavía me inquieta. Porque podría convencerme de que todo fue imaginación. Podría pensar que era un niño pequeño viviendo demasiado tiempo solo. Podría decir que mi cerebro convirtió las sombras del pasillo en un rostro. Pero hay una cosa que todavía no consigo explicar. ¿Por qué mis padres reaccionaron de aquella manera? ¿Por qué mi madre no hizo ninguna pregunta? ¿Por qué sabía inmediatamente que tenía que sacarme de la casa? Y sobre todo, ¿por qué decidió quedarse sola allí dentro? Han pasado muchos años, pero jamás descubrí qué ocurrió aquella noche. No sé si mi madre hizo algún ritual, no sé si sabía quién era aquella mujer, ni siquiera sé si realmente era una mujer. Lo único que sé, es que después de contarles lo que veía, jamás volvió a aparecer, y hasta el día de hoy hay una pregunta que todavía me persigue. Si aquella cosa estuvo observándome durante casi 2 años. ¿Qué fue exactamente lo que hizo mi madre esa noche para conseguir que nunca regresara?